Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y en esta semana continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa. En esta tercera entrega compartiremos el tema Sane sus relaciones. Tú nos creaste con un propósito. En los programas anteriores vimos el primer tema, libérese de los pecados sexuales, y estirpe el ocultismo. Como de costumbre, para resolver los interrogantes de hoy, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que muy juiciosito nos escuchan cada mañana en nuestro programa Vidas con Propósito. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas a través de este espacio. También les recomendamos que estos temas y muchos otros ustedes los pueden escuchar y recomendar ingresando en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Doctor Ángelo, muy buenos días. ¿Por qué incluyo dentro de la serie Crucificando las obras de la naturaleza pecaminosa, que está basada en el libro de Gálatas capítulo 5, el tema Sane sus relaciones? La razón es porque la Biblia, Raúl, se preocupa por las buenas relaciones. Tanto es así que las malas relaciones que tengamos con los demás tienen la capacidad de interferir en nuestra relación con el Señor. Fue por eso que en la lista de las obras de la naturaleza pecaminosa que estamos estudiando, mencionadas por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, aparecen en tercera instancia los pecados de índole relacional. Cada pecado de esta lista afecta directamente las relaciones interpersonales y bueno, le voy a leer el pasaje. Dice así, Gálatas 5, 19 al 21, la primera parte. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, que son los pecados sexuales; idolatría y brujería, que son los pecados del ocultismo; y sigue el otro listado: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Hay gente que dice que están enemistados con otras personas y que no les ha pasado nada y a la verdad ni les interesa. ¿Por qué debería preocuparnos tanto el tema de las buenas relaciones? A cada uno de nosotros, Oscar, debería preocuparnos el buen manejo de las relaciones interpersonales, porque la sentencia que da el apóstol Pablo es muy severa, pero muy severa para quienes lleguen a la práctica de estos pecados. Él dice, y algunos de pronto ni se dieron cuenta, él dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Impresionante aquí la declaración del apóstol Pablo. O sea, él está diciendo que el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos y la envidia también llevarán a las personas a la condenación. No son pecados menores. Debemos entonces preocuparnos seriamente por las buenas relaciones. Sí, eso de que le dejé hablar, eso de que que de malas, que no me interesa, como usted acaba de mencionar, Oscar, que la gente dice: a mí no me interesan las buenas relaciones, pues es delicado a la luz de la Biblia. ¿Por qué se dañan las buenas relaciones? ¿O por qué se dañan las relaciones, pastor? Todas las relaciones se echan a perder cuando hace aparición uno o más de los pecados relacionales que acabamos de leer y que pues, el apóstol Pablo escribió. Por ejemplo, cuando hace aparición el odio, o los celos, o los arrebatos de ira,
Por lo general, la aparición de estos pecados, Raúl, fracturan una relación que hasta ese momento había sido armoniosa. ¿Y qué decir de la discordia, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos y las envidias que cita Gálatas 5 del 19 al 21? ¿Será que enferman las relaciones? ¿Será que nos separan de los demás? ¿O será que afectan a las familias, empresas y también hasta las iglesias? Por supuesto que todos estos pecados dañan, destruyen y separan, así como usted lo está mencionando, Oscar. Son como una bomba que devasta todo a su paso. Por eso cultivar buenas relaciones es todo un arte. Así como para que el jardín esté bonito, esté floreciente, necesitamos nosotros esfuerzo, dedicación en el jardín. De igual manera, si nosotros queremos buenas relaciones interpersonales, tendremos que aportar una gran cuota de sacrificio, de intención y determinación, ya que pues la maleza aparece sin necesidad de que hagamos algo. No obstante, Oscar, en mi caminar cristiano yo he visto cómo a los cristianos parece no importarles o importarles muy poco las relaciones interpersonales. En la actualidad pues es fácil encontrar cristianos que no se les da nada dejarle hablar a un hermano de la iglesia o a un hermano de sangre de su propia casa, guardarle odio, gritarles o hacer cualquier otra cosa con el propósito de hacerles sentir mal. Hay cristianos que actúan así, o sea, gente que lee el evangelio, que dice que están siguiendo a Jesús y no se les da nada. Si esto lo hacen con un hermano, yo pregunto, ¿qué no harían con un enemigo, con alguien que les hace la vida imposible? ¿Cómo reaccionarían, no? Esto, como usted dice, lo hacen muchos cristianos o feligreses, pero ¿y qué de los pastores? Bueno, de igual forma, sí, para ser equitativos está bien. Sí. De igual forma, los pastores con mucha facilidad permitimos que la competencia sea una de las motivaciones del ministerio. Tristemente hay pastores que se tienen envidia unos con otros, permiten que haya sectarismo dentro de los miembros de sus congregaciones y muchas cosas más. Algunos pastores hasta ponen a competir a los miembros, ay, que usted no trajo tantos y el otro sí, que el ministerio acá es más productivo que este ministerio, y ponen como toda esa rivalidad y toda esa disensión la siembran hasta dentro de sus propias congregaciones. Este actuar entonces este actuar de los pastores responde el por qué muchos cristianos están actuando como actúan. Pues si así están actuando los líderes, ¿sí?, los que les enseñan, los que les transmiten la palabra de Dios, ¿qué se puede esperar entonces de los seguidores? Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a las relaciones interpersonales de los que decimos creer en Dios? Salomón dijo lo siguiente, y fue la frase con la que usted iniciaba, Oscar. Está en Proverbios 16:7. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Es decir, cuando nosotros decidimos hacer lo que agrada al Señor, pues inevitablemente nuestras relaciones también van a ser sanadas, producto de dejarlo a Él actuar en nosotros, producto de obedecer sus mandamientos. ¿Cómo empezar a sanar relaciones rotas? ¿Cuál es el fundamento para restaurar relaciones que se han quebrantado? El fundamento es reconozca que en usted, estimado oyente, hay maldad. En mí también la hay, desde luego. Y es el inicio para poder sanar nuestras relaciones. Santiago, capítulo 4, versículo 1 dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Una realidad que nosotros no podemos negar es que a pesar de haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo en nuestra vida, todavía en nosotros hay un despertar de ciertos sentimientos que nos llevan a afectar nuestras relaciones interpersonales, por más cristianos que seamos, no lo podemos negar. Pastor Ángelo, ¿cuáles son esos sentimientos? Bueno, vamos a ver estos sentimientos que se despiertan en los cristianos y de los cuales nosotros tenemos que ejercer control. Son los pecados que menciona precisamente el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. El primero de ellos es el odio, ¿sí? Podría despertarse en un cristiano, o sea, de no controlarlo, eso se puede levantar. El odio es esa antipatía, es esa aversión hacia algo o rechazo hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. O sea,
Si yo no le pongo cuidado, yo puedo empezar a desearle el mal a una persona, ¿cierto? En el griego la palabra odio se escribe etra. Este término es el opuesto, es el antónimo, es lo contrario a la palabra griega ágape, que significa amor. ¿Cómo llegamos a albergar odio en nuestro corazón? Sería una buena pregunta. Cuando nosotros dejamos acumular y acumular cosas. No nos enseñaron a manejar nuestros sentimientos, sino a que ellos nos manejen. Por ejemplo, ¿cómo llega un adolescente o un joven a odiar a su padre? Quizás el padre no le demuestra de forma tangible que lo ama, es lejano a ese chico, a esa chica, no lo valora con sus palabras. Al sentirse así y al no buscar consejo o ayuda, es probable que sentimientos de odio comiencen a despertarse en ese joven. Yo conocí a una mujer cristiana que odiaba a otra mujer porque se había metido con su hermano, o sea, tenía un romance con su hermano. Esta mujer, siendo cristiana, cargaba unas tijeras con el propósito de que cuando se encontrara a esa mujer, ella dijo que quería o deseaba clavárselas en el estómago. Eso es odio. Y la que cargaba las tijeras era una cristiana. Bueno, después del odio, el apóstol Pablo nos habla de discordia. Esta palabra en el griego es eris, así tal como suena, y significa pleito, significa oposición de voluntades. El problema, Oscar, no está en la diferencia, sino que la diferencia que tenemos frente a los demás nos lleve a volvernos opositores. Obviamente esto no aplica a la defensa de la verdad, pero realmente hay cristianos que les gusta oponerse a todos. A ellos pareciera que les encantara la discordia, los pleitos, como que provocar a los demás. Cuando una persona está así, realmente está enferma en su interior. En la lista siguen los celos, que es algo pues muy común, ¿no? Bueno, los celos son una pasión o un sentimiento que buscan desmedidamente controlar los sentimientos o emociones de los seres que nosotros amamos. Son los celos los que nos mueven a desear tener lo que tienen de pronto otras personas. Hay personas que están felices hasta que al vecino de al lado le va bien. ¿Sí? Hay cristianos que quieren tener los dones de los demás. Digamos que eso sería un ejemplo claro de dejarse llevar por los celos. Sigue después de esto los arrebatos de ira, también, digamos, parte de nuestra naturaleza. Sí, ahí el griego es thumos y tiene que ver con una explosión de ira debido a la indignación interna. Thumos, que es la palabra griega, puede que llegue a la venganza, aunque pues no necesariamente la incluye. La característica es que este sentimiento se inflama súbitamente y se apaga pronto. O sea, así, ¡pum!, estalla y de una vez se puede apagar. Quizás digamos que las mujeres más que los hombres son dadas a dejarse llevar por los arrebatos de ira. Podríamos decir que los arrebatos de ira son como un aguacero de unos pocos minuticos, como un pasón de nubes, pero en un arrebato de ira se pueden hacer cosas desastrosas. O sea, se puede cometer locuras. Hasta asesinatos se pueden cometer en un momento de ira. Que afectará la vida por siempre. En un arrebato de ira. Continúa la lista, las rivalidades. Del griego eritia, y denota la ambición, el buscar uno lo propio, la rivalidad, buscando de alguna manera lo de los demás, la competencia. De hecho, la palabra en el griego denota formación de partidos. Por ejemplo, cuando alguien busca que los demás lo sigan y los opone contra otros, como cuando el papá se alía con el hijo para hacerle la vida imposible a la mamá o viceversa. Ahí lo que está aplicando es la eritia, o sea, las rivalidades, y a veces eso también sucede dentro de la iglesia. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el que sigue, que parece similar? Disensiones. Esta es del griego dicostasia y significa estar aparte. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra para hablar de los que crean divisiones o facciones dentro de la iglesia. La disensión tiene como propósito separar de una unidad, cortar, sesgar, como cuando en la iglesia se levanta un grupo que dice: a mí no me parece que el pastor diga esto o aquello, yo no comparto esa forma. Esto pues obviamente destruye la unidad de la iglesia. Es un pecado más dirigido a la iglesia misma. Sí, se da bastante dentro de la iglesia. En las relaciones eclesiales. Sí, señor. Continúa con sectarismos. Del griego jairesis, denota propiamente una predilección bien por una verdad en particular,
bien por una perversión de una verdad, y ello pues generalmente con la expectativa de provecho personal. De ahí una división y la formación de un partido o secta, en contraste con el poder unificador de la verdad mantenida en su integridad. Entonces digamos que los sectarismos es cuando se quiere exacerbar una verdad por encima de las otras y queremos resaltarla, y eso nos lleva a separarnos de los demás. Y el último en nuestro listado es la envidia, del griego tonos. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o al escuchar, al oír la prosperidad de los otros. Celos debe distinguirse de tonos en que la envidia desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo. Cuando decimos que es mejor despertar la envidia que sentirla, ¿qué piensa al respecto? Estamos pecando gravemente delante de Dios, porque nosotros no debemos buscar que los demás pequen por nuestra condición. En Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy estamos viendo Sane sus relaciones, basado en Gálatas 5 del 19 al 21. Pastor Ángelo, ¿para qué hicimos esta profundización de estos pecados que vimos en el segmento anterior? Después de haber visto rápidamente el listado de los pecados de las relaciones interpersonales, entonces debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué se nos dificulta tanto el tener buenas relaciones? La respuesta es una sola: por nosotros. Es por eso que se nos dificulta, por nosotros. No deberíamos culpar a los demás, deberíamos culparnos a nosotros mismos y pedir al Señor que nos ayude. Santiago dice lo que genera esta lucha interior que está en nosotros. Dice así Santiago 4 del 2 al 3. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Actuar así es lo que Santiago llama hacerse amigo del mundo, y su lamentable consecuencia está en el versículo 5 de Santiago 4. Dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Así que nosotros debemos cuidarnos de estos pecados, porque aquí Santiago está diciendo que el Espíritu que Dios puso en nosotros es amado por el Señor, y nosotros no debemos dejarnos de llevar por estos pecados, porque al dejarnos llevar por estos pecados estamos adulterando espiritualmente, porque el Hijo de Dios no ha nacido, no ha nacido de nuevo para vivir en estos pecados. Pero realmente, ¿qué es lo que nos impulsa a actuar de esta manera que desagrada al Señor? No reconocer esta lucha interna que aún tenemos, precisamente, eso es lo que nos lleva a nosotros. Santiago 4 del 6 al 10 dice: pero Él, refiriéndose al Señor, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿El problema dónde está? El problema está en el orgullo, en que no reconocemos que todavía luchamos con estos pecados. Al no reconocerlos, pues los mantenemos o los justificamos. Luego de haber puesto el fundamento para sanar nuestras relaciones, el cual es reconocer que en nosotros hay maldad, ¿qué otro elemento es necesario para sanar las relaciones rotas? El siguiente elemento es, se lo comparto para que usted lo pueda escribir. Deje que el otro gane. ¿Usted quiere sanar relaciones? Vea, no es tan complicado. Deje que el otro gane. Primera a los Corintios 6:7 dice: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Él no dice que eso es cualquier cosita. Él dice: eso es una grave falla. Sigue diciendo el texto: ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Impresionante, ¿no? Si queremos sanar relaciones que se dañaron en el pasado y construir relaciones sanas pues en el presente, debemos aprender a dejar que el otro gane. Olvídese de la demanda. Exacto, yo los ubico rápidamente en el contexto de este versículo. Resulta que Pablo estaba muy sorprendido porque los hermanos corintios se estaban demandando ante los estrados judiciales.
ellos pues no habían desarrollado la capacidad de tener mediadores entre ellos mismos para solucionar sus propios problemas, sino que lo llevaban a juzgados, ¿no? Una gran mayoría de conflictos, estimado oyente, se generan por pretender ganar toda situación, todo argumento, todo razonamiento. Si usted es de los que quiere ganarlas todas, pues créame que ganará también muchos conflictos. Para ser sincero, pues hay muchas cosas por las cuales nosotros no deberíamos ni siquiera discutir. Muchísimas cosas. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar este principio de dejar que el otro gane? Bueno, quiero dejarle a nuestros estimados oyentes 3 principios sencillos o 3 consejos sencillos que nos van a ayudar a crecer en las relaciones, pero para poder aplicarlos usted tendrá que perder. Recordemos que hay que perder, no buscar tampoco empatar. Perder, ¿cierto? Perder. Número 1, la relación es más importante que la razón. Tenga en cuenta eso. Pudiera ser que frente a una situación en particular usted tuviera la razón. Aún así yo le pregunto, ¿es legítimo fracturar la relación porque usted tiene la razón? Número 2, usted no siempre tiene la razón. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ciega y nos atiza, ¿no? Para que creamos que siempre tenemos la razón. Y realmente deberíamos creer que nuestro peor enemigo frente a las relaciones interpersonales no son los demás, somos nosotros mismos. Siendo honesto con usted mismo, en las diferencias que usted ha tenido con los demás, piense cuántas veces en verdad usted ha tenido la razón. Piénselo y júzguese a sí mismo. Lo tercero que le quiero decir es lo siguiente: las personas tienen valor, los objetos tienen precio. ¿Cuántas veces la mamá gritó a su hijo porque al lavar la loza dejó partir el vaso? Lo gritó, lo hizo sentir re mal, hasta le castigó físicamente. Y el vaso, imagínense, era el vaso de la mermelada. Terrible, ¿cierto? ¿Cuántas veces el esposo gritó a la esposa porque le dejó quemar la camiseta? Imagínense, la gritó, la estropeó, la hizo sentir muy mal, y la camiseta era de esas que regalan de promoción cuando uno compra jabón en polvo. ¿Cuántas veces los hermanos se han dejado de hablar porque le ensuciaron unos tenis o le dañaron un celular, como si los tenis o el celular fueran más valiosos que el hermano? Para Jesús, vea, eran tan importantes las buenas relaciones que planteó que no era necesario sostener un pleito por objetos materiales. Él dijo en Mateo 5:40, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Qué impresionante el Señor, que esa altura que Él le da, esa importancia que Él le da a las relaciones. Por eso, estimado oyente, deje que el otro gane. A veces no es necesario pelearnos por, discúlpeme la expresión, por bobadas, por cosas que no tienen mucho valor. Si yo amo a mi esposa, si yo amo a mis hijos, pues no voy a entablar una discusión, no voy a entablar un pleito sin necesidad, pues ellos pesan más. No significa que no les pueda llamar la atención, no significa que no pueda señalar algo que está mal cuando está mal, pero créame que a veces nosotros somos muy osados y vamos más allá de donde deberíamos ir. Pastor Ángel, inclusive, bueno, en cuanto a las relaciones, ¿cuál es, digamos, valga la redundancia, la relación que tiene mis principios con mantener buenas relaciones? ¿Cuándo no debo sacrificar mis principios? Nunca debemos sacrificar los principios. Los principios jamás se deben sacrificar. Pero recordemos que dentro de esos principios está el de las buenas relaciones. Entonces ahí aplica la frase que dice que el cristiano muere por sus principios, no mata por sus principios. Es diferente, porque a veces nosotros queremos utilizar nuestros principios para agredir y para maltratar a los demás, y a eso no nos ha llamado el Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este interesante tema. No se lo vaya a perder aquí en el día 1020 AM de Radio Primavera. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingo en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450, lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo en la carrera 26 número 4121, segundo piso, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com
o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.